Buenas noches, bienvenidos a todos y todas. Primero que todo, agradecerles por este espacio de acompañarnos a hablar de este tema tan importante que son las líneas de tiempo en la investigación de los casos. Y para la defensa sí que es importante para poder trazar una línea de qué elementos pueden ser relevantes a la hora de la recolección, ¿cierto? De ir a buscar esa información o mirar cuál es la cronología en la que sucedieron los eventos. El día de hoy nos acompaña un súper experto en este tema con muchos años de experiencia, el doctor Juan Carlos Angarita Cruz, quien es investigador criminalístico, con una maestría en ciencias forenses e investigación criminalística y lo más importante, con años de experiencia que dirige un grupo hoy en día de investigadores, ¿cierto? Entonces nos va a hablar de este tema y por qué la importancia y nos va a dar algunos tips de cómo construir esa línea de tiempo y de cómo organizar esos equipos de trabajo y cómo articular ese equipo interdisciplinario de trabajo entre abogados, investigación criminalística, peritos, en el caso que nos conocemos ya hace varios años y hemos trabajado varios casos, pues los apoyamos en la parte médico-forense, ¿cierto? Sin embargo, pues él también tiene otros grupos y otros peritos de acuerdo a cada caso en particular. Buenas noches, doctor Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas noches, doctor Aníbal, y a todos los presentes en esta sesión. Es un gusto para mí poderlos acompañar. Muchas gracias por la invitación, doctor Aníbal. Bueno, nos gustaría primero que todo saber desde dónde se están conectando. Aquí veo que está la doctora de Paraguay, la doctora Cristaldo. Se encuentran también amigos de Bolivia, la doctora Gabriela. Se encuentran de Panamá, el doctor González. Bienvenidos, buenas noches. Veo que también nos acompañan desde Argentina, la doctora Gabriela. La doctora Cristina Ruiz desde Argentina, desde Perú la doctora Silvia Jaimes. Buenas noches, desde ya también veo por aquí algunos conocidos de aquí de Colombia. Bienvenidos. Este es un tema, el tema que vamos a tratar hoy sobre esas líneas de tiempo y la importancia, pues aplica para cualquier investigación en cualquier parte del mundo. Cierto, doctor Juan Carlos, que es un tema muy transversal, muy estándar, que sirve para desarrollar investigaciones. Y yo sé, y lo he visto, que suele estar en otros países desarrollando temas de investigación criminalística y asesorando. Así es, efectivamente, doctor Aníbal, este es un tema bastante trascendental desde el aspecto criminalístico y criminológico, donde se enmarca en esa importancia y cuáles son esas fases y esa relevancia de poder prestar atención a esas primeras horas dentro de este tipo de líneas de tiempo en lo que tiene que ver con los delitos sexuales explícitamente. Sí, de hecho, en muchas ocasiones, hoy vamos a hablar pues desde la defensa, que es donde ya llevamos varios años trabajando y que desde el tema desde la defensa en muchas ocasiones casi no se habla, siempre se habla de este lado desde el ente acusador, desde en algunos casos pues yo pienso que el nombre más ajustado es presunta víctima, pues porque todavía no hay ninguna sentencia de un juez condenando, ¿cierto? Sin embargo, en muchos documentos y en propagandas de medios de comunicación tratan el tema como víctima, 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 ¿ya? Y dan por sentado que realmente sí sucedieron las cosas así. Sin embargo, cuando ya se comienza a trabajar y a profundizar, pues la cosa suele ir cambiando, a veces cambia dramáticamente los hechos de cómo han sucedido y no porque alguien lo esté diciendo, sino porque la evidencia sí lo está demostrando. Y pienso que, pues, en mi experiencia como médico, lo que he visto, lo que más traza la pauta de dónde investigarlo y cómo, es esa columna, esa línea de tiempo cronológica que se traza para este tipo de casos. Doctor Juan Carlos, aquí una pregunta. Ustedes cuando comienzan a realizar la cronología, ¿cómo arrancan para ir dando algunos tips aquí a los colegas que se han unido y amigos, abogados, investigadores de varios países como Guatemala, México, creo que ya se están
uniendo de otras partes. ¿Cuál es una de las recomendaciones que nos da de cómo se debe comenzar a construir esa línea de tiempo? Bueno, doctor Aníbal y audiencia, básicamente el punto de partida siempre que debemos de tener como estrategas forenses, bien sea desde el aspecto investigativo o médico forense o jurídico, es, como lo hablaba hace poco con un gran profesional del derecho que mencionaba, de enmarcar cada caso y cada defensa y cada investigación en una sola frase. Y yo tengo una frase muy especial que ha marcado mi vida en particular, tanto en los aspectos profesionales y personales, y es la siguiente, y se enuncia de la siguiente forma: si ayudo a una sola persona a tener esa esperanza, no habré de vivir en vano. Y esto es alusivo y al autor, a Martin Luther King. Especialmente en esta frase siempre me baso para cada una de las defensas, de poder generar esa esperanza a una persona que ha sido señalada por la Fiscalía General de la Nación en el Estado colombiano. En otros países se denomina como Ministerio Público quien investiga a estos ciudadanos por alguna conducta punible. Y a su vez también, cuando estamos del lado de la representación de víctimas, generarle esa esperanza a esa persona que ha sido víctima de un delito sexual y que desafortunadamente la justicia en este estado colombiano es muy variable, es muy volátil frente a sus decisiones y a sus circunstancias. Reiterando a la pregunta que usted me formulaba, doctor, ¿cuál es ese punto de partida? El punto de partida nuestro como investigación forense es poder desarrollar estratégicas que logren o esa presunción de inocencia o esa materialidad de la conducta punible que estamos investigando. Cuando estamos en el lado de la barrera, del escenario de la defensa técnica, de poder desarrollar un ejercicio investigativo para defender a una persona que ha sido señalada o acusada por un ente de control frente a una conducta de punible, no solo basta con conocer la versión de la presunta víctima, bien sea un hombre, bien sea una mujer o una persona con una orientación sexual diferente. Aquí lo que enmarca es poder evidenciar si se puede corroborar materialmente a través de elementos materiales probatorios documentales, digitales, testimoniales y por supuesto técnicos y científicos, si lo que la presunta víctima ha manifestado en contra del ciudadano o ciudadana que ha sido acusado por un ente de control logran tener un sentido de congruencia, de coherencia, de materialidad en cada una de sus manifestaciones. Y allí partimos en esa línea de tiempo en conocer qué sucede en ese preámbulo, porque este tipo de delitos, en lo que tienen que ver con violencia sexual, muchas veces son globalizados en un entorno absolutamente interno y familiar, y en muchas ocasiones de hogar, donde los intervinientes entre una posición y otra posición frente a quién es el agresor y quién es la presunta víctima, hay una gran generalidad que se da en un aspecto familiar, bien sea el papá, la mamá, la pareja sentimental, un hijo, un tío, un primo, alguien muy cercano en ese entorno familiar. Así las cosas, doctor Aníbal, el punto de partida inicia en poder analizar estructuralmente en un marco temporal antes, durante y después de las manifestaciones de la presunta víctima. Y para ello, aquí en Colombia, en el estado colombiano, a nivel de Bogotá capital, se enmarca una línea denominada línea púrpura, que ha sido implementada por el gobierno local a efectos de que, en especial, las mujeres, que son las más tendientes a este tipo de conductas delictivas por parte de algunos ciudadanos, puedan desarrollar allí esa atención, esa orientación, esa prestación de un servicio para saber qué hacer en ese momento. Y allí la línea púrpura a nivel Bogotá o la línea 155 a nivel de territorio nacional colombiano, ellos prestan esta orientación para enrutarlo en 3 caminos. El primero, doctor Aníbal, se enmarca en un camino de atención de salud, es decir, que no se requiere ni siquiera que exista una denuncia para que una persona pueda acercarse a un centro de salud
a manifestar que ha sido víctima de un delito sexual y que allí le presten una atención. Seguidamente encontramos una ruta de atención que es la de justicia, de poder interponer una denuncia ante los entes de control, bien sea la Fiscalía General de la Nación, bien sea una casa de justicia, bien sea una comisaría de familia, bien sea un centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros que ha designado el Estado para poder llevar a cabo este tipo de procesos. Y la tercera ruta de atención que cuenta el Estado colombiano para estas personas que han sido víctimas de estos delitos sexuales es la protección. Y en esa protección en particular se apoyan muy generalmente tanto en la Policía Nacional como en las comisarías de familia para que allí les puedan otorgar una medida de protección a la víctima, toda vez que, como mencionaba unos segundos o minutos atrás, este tipo de delitos en su gran mayoría se presentan en un escenario global muy de hogar, muy de familia, muy de entre dos personas, en la intimidad de un hogar, en la intimidad de un escenario donde solamente hay dos partícipes, que es el agresor y la presunta víctima. Aquí en Colombia han salido muchos casos de connotación con relación a este tema y más allá de eso, lo que siempre puede dispensar la información que se conoce en este tipo de delitos sexuales es que entre el agresor y la presunta víctima existe ese ciclo de violencia. Y aquí quisiera hablar, doctor Aníbal, si me lo permite, de cuáles son esas fases que se llevan a cabo en ese ciclo de violencia y que generan la materialidad de la conducta, precisamente para poder uno como investigador forense establecer si el relato de la presunta víctima es consistente, es coherente, es congruente, es estructural y es demostrable ante un juez de la República. Y la primera fase que quiero mencionar, doctor Aníbal, es esa fase de tensión. Cuando ocurre esa fase de tensión entre el agresor y la presunta víctima, todo se da allí en un escenario de palabras tensas, de acciones tensas, de gestos tensos, de momentos tensos y todos aquellos homónimos que nos puedan ubicar en la palabra o en el aspecto de tensión. En esa fase de tensión inician los pleitos o los conflictos y luego va a una siguiente fase. Y esto es un círculo de violencia que, como lo mencionaba una psicóloga norteamericana muy famosa y la primera en constituir como tal la fundación para las víctimas de este tipo de delitos sexuales, ella es Leonore Walker de Estados Unidos y que fue premiada y fue recibida honoríficamente en muchos países con relación a esta fundación. Ella mencionaba que en ese ciclo de violencia, la fase de tensión es la primera curva del círculo de la violencia. La segunda fase que se observa en este círculo de violencia es de la agresión, donde ya pasamos de la fase de tensión, de palabras, de conflictos, de gestos, de comportamientos destructivos y entramos a la fase de agresión donde ya se materializa la amenaza que se recibió verbalmente, donde ya se comete y se materializa la conducta punible como tal en lo que tiene que ver con una violencia física o una agresión física. Porque en la primera fase de tensión, la violencia que allí se desarrolla es la psicológica, donde muchas veces existe esa dependencia entre el agresor y la víctima o víctima-agresor, lo que permite generar un verbo denominado temor. Y ese temor es el que impide en muchas ocasiones conocer la materialidad de la conducta punible, toda vez que en su gran mayoría las mujeres, por temor a la reacción de su compañero sentimental, no decide interponer una denuncia, no decide acudir a un centro de salud para una valoración, no decide poder buscar una protección en una comisaría de familia, en la Policía Nacional, sino simplemente lo calla por esa violencia psicológica, lo calla por ese aspecto de temor que pueda hacer su compañero o que pueda hacer su agresor en contra
de esta persona o de su círculo familiar. Volviendo a la fase de agresión, mencionaba que allí se materializa esa conducta de una violencia absolutamente física, real, tangible, consistente visualmente en un hematoma, en algún aspecto que haya ocasionado una lesión en el cuerpo de la persona. Esta es la agresión física y la fase donde más se materializa. Allí es una línea muy delgada, doctor Aníbal, en esa curva siguiente denominada círculo de la violencia, porque muchas víctimas allí toman la decisión de romper el círculo de la violencia y activar alguna de las rutas, bien sea la ruta de ir a buscar protección, bien sea la ruta de ir a buscar una valoración para prevenir algún tipo de transmisión o enfermedad sexual o un embarazo no deseado, o también de poder establecer las lesiones que sufrió. Pero en muchas ocasiones, doctor Aníbal, la curva del ciclo de la violencia continúa y entra a una fase denominada conciliación, que es donde el agresor entra en una etapa de arrepentimiento, de remordimiento, de conciliar con la víctima, de comprar su estado emocional a través de objetos materiales, a través de palabras, a través de actos, pero vuelve la curva a estar en la fase inicial, que es la fase de tensión. Son tres fases las que componen este ciclo de violencia: fase de tensión, fase de agresión y fase de conciliación. Y muchas de las víctimas no denuncian a tiempo, no permiten la valoración a tiempo, y este es un círculo absolutamente adictivo de la víctima, donde transcurren años y años en esa misma fase, dando vueltas y vueltas entre la fase de tensión, agresión y conciliación, y seguidamente, y pueden haber aún hijos, hermanos, tíos, familiares, compañeros de trabajo, de estudio, que conocen de la situación de la presunta víctima y se preguntan cómo no es capaz de tomar una acción. Y simplemente es porque el agresor tiene un perfil criminal tan audaz que hace que la víctima la controla mediante ese ciclo de violencia, entre tensionándola, agrediéndola y luego conciliando con la víctima. Y nuevamente se repite este ciclo. ¿Qué opinión usted nos da, doctor Aníbal, de lo mencionado? De hecho, sí, señor. De hecho, está descrito y por eso es importante, uno, recoger las versiones y de hecho en las diferentes guías. Aquí en Colombia, para los amigos que están conectados desde fuera de este país, de Centroamérica y Suramérica, ¿qué sucede? Hay una literatura internacional. Ustedes que son abogados, investigadores, hagan de cuenta de que son esos, en medicina le llamamos literatura técnico-científica y que esté avalada por la comunidad y que esté en revistas que sean de prestigio, ¿cierto? Para que usted lo compare, lo podría decir, esos son como tratados internacionales o normas internacionales, ¿cierto? Que luego se los aterriza. Aquí en Colombia se ha aterrizado eso en el campo forense a través de guías, modelos, protocolos, manuales, ¿cierto? Para aplicar. Y en una de las guías, pues está uno para los temas de violencia intrafamiliar. Pues está descrito esa parte, que es esa fase de tensión, ¿cierto? Que es lo que tú dices, o sea, básicamente siempre arranca por la parte psicológica, luego viene el momento de la violencia y luego viene una etapa de conciliación que también está descrita o lo llaman literalmente de fase de luna de miel. De hecho, hace unas semanas me entrevistaban en un programa acá en Séptimo y yo les decía, es esa fase donde te llevo el desayuno o la corazón, cariño, vámonos de viaje y luego vuelve y despega. ¿Por qué es importante crear esas líneas de tiempo? Para poderlas comparar con lo que esté en literatura técnico-científica. ¿Ya? Hay casos en los que crear una línea de tiempo puede ser a través de la semana, los meses o los años, pero a veces, por ejemplo, en nuestro caso médico, hemos tenido que un espacio de tiempo de una hora, alargarlo mucho porque son momentos muy específicos
que nos interesa. Acá hemos tenido, por ejemplo, un caso bien particular que tuvimos sobre un tema de estos, era donde una presunta víctima decía, es que me dieron algo en la bebida y yo me sentía mareada y luego tuve relaciones y luego viajé a Bogotá y en Bogotá me hicieron unos exámenes y, señor juez, ahí es, perdón, señor fiscal, ahí está la historia clínica. A mí me drogaron y apareció una sustancia en la sangre y en la orina. Listo, bueno, y entonces pues yo lo que recomiendo a los abogados y a los investigadores criminalísticos es averigüe bien la historia. No importa que esté trabajando para la defensa o para el ente investigador. De hecho, a los amigos de la fiscalía y Dijín y Sijín, yo les digo, mire, o para los amigos con los que trabajamos en la parte privada, digo, mire, ser forense es, primero hay que parar oreja. Y como decían los abuelos, averígüese bien el chisme de qué fue lo que sucedió. El qué, el cuándo, el cómo, el dónde, el por qué. Y en ese caso, pues resulta que quien la había valorado a esta persona, los médicos, habían recogido un relato detallado. El investigador criminalístico del ente acusador había recogido un relato bien detallado. Ahora sí, nosotros con eso construimos la línea y vamos a mirar. Ustedes saben, y yo creo que así en general todos hemos escuchado que hay drogas que estimulan y hay drogas que lo deprimen a uno, ¿cierto? Y para algunos casos hay drogas que se utilizan con fines violentos, ¿cierto? Y en algunos casos específicos de la violencia sexual, algunas drogas. Eso no es ningún secreto. Usted puede entrar a internet y lo ve. Y hay benzodiazepinas, barbitúricos, opioides que se utilizan para someter a una persona. En ese caso específico, pues todo el caso se había construido alrededor de una sustancia. Cuando nosotros entramos, nomás en una consulta le dijimos, listo, ¿y cuál es la droga? Es esta. Nos la pasaron. Yo les dije que atendí la consulta. No, eso no es una droga que sirva para deprimir. Es una droga estimulante. Si esa persona, usted le da esa droga a esa persona y la quiere violar y esa persona no quiere, a lo mejor usted termine muerto o golpeado porque es una droga que es excitadora. Le decía, la versión de eso que ella está diciendo que me siento dormida o que me siento dormido y que no tenía voluntad, le decía, no, esa droga te pone hiperalerta. Entonces, la importancia de haber construido, por ejemplo, en ese caso, los primeros momentos del supuesto hecho que lo narraba, se sacó de una manera muy detallada lo que sucedió en una hora, luego qué pasó al día siguiente, luego qué pasó a los 8 días y cómo qué era lo que había pasado con esa droga. Y lo más importante, qué droga era, ¿cierto? Cuánto tiempo dura en el cuerpo. Y entonces cuando uno comienza a construir esto, decíamos, no, esta persona ha mentido, ¿ya? Porque esa droga primero no dura tantos días. Esta persona consumió esa droga, esa sustancia después de los hechos, ¿ya? Esta persona le ha mentido al médico, al fiscal, al forense, a muchas personas, pero era lo importante de haber recogido esos relatos y luego transformarlos, que se pueden hacer, yo los he visto, ¿ya? En un Word sencillamente relatando las horas con los minutos y el qué, cuándo, dónde, cómo, por qué. En otros en Excel o en mi caso particular soy mucho más gráfico, construyo literalmente una línea y le comienzo a hacer noticas y noticas y eso sirve para orientar mucho, pero la importancia de recoger todos estos relatos y poderlo ir a comparar con la literatura técnico-científica es mirar si hay una consistencia. Porque recordemos que en este escenario en el que se está investigando, todo está en presunta. Presunta víctima, presunto agresor. Claro, cada país lo pueden llamar acusado, imputado, de diferentes términos de acuerdo a cómo estén sus códigos, ¿cierto? Pero es lo importante de construir y hay algo que a mí me ha gustado cuando hemos trabajado con la firma o con la oficina del doctor Angarita, que es que son muy organizados. O sea, organizados es muy organizados, su carpeta de videos, su carpeta de entrevistas, su carpeta de
en audiencia preparatoria, en audiencia de imputación, son demasiado organizados y pienso que eso facilita y es muy chévere navegar y buscar entre toda esa información y saber que todo está organizadito, en bloquecito. Pues hoy en día que ya, yo creo que la pandemia nos enseñó y nos volvió mucho más digitales, pero yo sé que ustedes lo estaban haciendo en papel hace muchos años y combinando con digital. Hoy en día es mucho más digital. ¿Tú qué consejos les puedes dar? Ya, porque esto es algo que uno va aprendiendo a través de los años. O sea, nosotros no salimos de la universidad con el ABC de hágalo de esta manera. ¿Tú qué consejos tienes para nuestros amigos? Yo pienso, doctor Aníbal, que en todos los casos debemos aplicar los principios de la criminalística. Y uno fundamental es el principio de la reconstrucción de los hechos. En esa reconstrucción de los hechos que usted mencionaba, vamos a hablar de un caso en particular de delito sexual. La primera declaración que hace la presunta víctima se la puede rendir a su progenitor, a un familiar, a un amigo, a un compañero, a una autoridad. Allí hay una primera versión. Pero la segunda versión que realiza es cuando acude a un centro de salud, que activa esa ruta de atención de ir a un centro clínico a manifestar que ha sido víctima de un presunto abuso sexual o de una agresión sexual, y allí va a rendir otra declaración, porque allí le van a hacer una serie de preguntas de antecedentes clínicos, antecedentes psicológicos, antecedentes psiquiátricos, composición familiar, un relato de los hechos breve ante medicina general, y luego medicina general remite a un especialista de acuerdo a la interpretación del resultado que le dé en su diagnóstico. Es decir, allí ya tenemos una segunda versión o una segunda declaración que ha rendido la presunta víctima. Y seguidamente, cuando esta presunta víctima toma la decisión de poder interponer una denuncia de manera directa o a través de un tercero, llámese un profesional del derecho o llámese a través de un familiar o de algún acudiente, allí le van a recepcionar otra declaración para que rinda la versión de sus hechos, de qué fue lo que sucedió en esas circunstancias de tiempo, modo, lugar, espacio e intervinientes. Es decir, allí ya tenemos 3 declaraciones que ha rendido la misma presunta víctima ante diferentes personas o escenarios. Y luego se da ya la declaración cuando se practica en el escenario del desarrollo de una audiencia de juicio oral la versión de lo que sucedió. Y es cuando la víctima como testigo presencial manifiesta ese relato de los hechos. El análisis forense que debemos hacer en esa reconstrucción es tener acceso y conocer qué fue lo que declaró y qué fue lo que manifestó la presunta víctima ante todas las autoridades, para primero establecer si está siendo coherente en la estructura de su relato o si a medida que transcurre el tiempo se acuerda de muchos más detalles y profundiza en la gravedad de la acusación que está haciendo. Y es donde se empieza a desviar la línea de la coherencia, porque en el momento que la persona es víctima del delito sexual o de la violencia sexual o del abuso o la agresión sexual, tiene absolutamente latente todos los detalles, porque está dentro de su marco espacial. Pero no es coherente que a medida que pase el tiempo, a una autoridad, a otra autoridad, a otro escenario, agregue mucha más información, a una información nueva que ni siquiera se conocía. Nosotros tuvimos un caso de un proceso penal muy en particular en la oficina, donde ya este proceso finalizó y nuestro cliente fue absolutamente absuelto por un juez de la República acá en Colombia, donde esta presunta víctima le manifestó una circunstancia a su mamá. Luego fue y dijo otra circunstancia al médico que la valoró, porque allí detectó de que esta víctima ya había sostenido relaciones sexuales y le manifiesta al médico que su mamá no le permitía tener un novio, pero que ella lo amaba y quería estar con él. Y luego al psicólogo de ese centro de salud le dice, mire, yo tengo que denunciar porque mi mamá me está obligando a hacerlo, pero no pasó como mi mamá dice que yo quiera que diga. No son las cosas así. Y luego en la fiscalía va y da otra versión, y luego ya en juicio oral en la audiencia da otra versión. Es decir, ella misma como víctima se autoimpugnó credibilidad
al dar tantas teorías y tantas versiones a diferentes autoridades y personas, que eso conllevó a que hubiese una absolución a nuestro cliente, porque estaba mintiendo en todos los lugares, no estaba diciendo la verdad completa. Y ahí me devuelvo a las palabras del doctor Aníbal de averiguar nosotros muy bien qué fue lo que ocurrió, ser objetivos en la investigación y establecer por medio de pruebas documentales, digitales y testimoniales cuál es la versión de los hechos que indica la presunta víctima, cuál es la versión de los hechos que indica el presunto agresor, y poder de manera objetiva tener ese gráfico general y empezar a reunir todas las piezas y todas las pruebas para establecer o la estrategia de defensa o la estrategia de materializar la conducta punible y llevar a la víctima a que se haga una justicia por medio de una condena. Sí, miren que en esta parte ustedes deben de ser, o sea, yo pienso que lo más importante es ser muy fieles o algo que hacemos nosotros en la firma y que se ha ido replicando, es decir lo bueno, lo bonito y lo feo, porque nuestros clientes suelen tener que tomar decisiones, en algunos casos muy difíciles, porque no hay nada que los apoye y toca buscar alternativas jurídicas al asunto, ¿cierto? Entre pagar 15 años a pagar 8 o 9, tienen que conocer eso. Porque es importante esas primeras versiones, como lo decía el doctor Juan Carlos. Recuerdo en ese momento, hace varios años, en ese momento estaba ubicado acá en el centro, en Bogotá, y resulta que nos llegó un caso y se estaba montando toda una estrategia de defensa alrededor de un caso. Y bueno, nosotros pasamos a revisarlo porque era demasiado complejo. Cuando comenzamos a comparar y comencé a comparar toda la información, una cosa, la otra, ¿cierto? Historias clínicas, lo que decía la persona. Había sido una persona que era muy esquiva. En la consulta no fue, envió al abogado. Luego se le pidió que tengamos una reunión para aclarar unos puntos, no fue, ¿ya? La tercera vez que ya era la entrega, le dije, ven, hay que reunirse con esta persona, hacerle unas preguntas. Finalmente accedió, muy esquiva al inicio, era una mujer. Y le dije, mira, aquí encuentro esto y esto en la historia clínica, los hechos, en mi opinión, y basado en esta literatura, sucedieron de esta y de esta manera. Después como de 30 a 40 minutos, se quebró y terminó bajando la cabeza y llorando y diciendo, la verdad, sí maltraté a ese niño de esta manera. Lo hice de esta manera. Lloraba demasiado y cuando el abogado se quedó viéndole y le dice, ¿y tú por qué me dices eso? Dije, ¿quién va a querer aceptar que golpea a un niño y hoy en día, o sea, tuvo un daño cerebral gravísimo? ¿Ah? Entonces el abogado decía, ¿qué pasó? Le dije, pues bueno, esto es más complejo, usted no lo iba a poder determinar porque ya es un tema muy técnico y comenzar a confrontar a esa persona. Le dije, esto es para que tome. Le dije, si se van a juicio, hay muchos elementos demasiado fuertes para hablar de realmente un maltrato. Le dije, en este caso, no es porque no les quiero hacer un informe pericial. Le dije, a nosotros nos interesa como negocio, como contrato, pero es que no le va a beneficiar al cliente. Le dije, toca buscar alternativas. Entonces, sé que después de eso, porque me comentaba el abogado, dijo, buscamos una negociación. Dijo, la situación era muy difícil y con eso nos aclaró para entrar a buscar una negociación. Hay en otros casos en los que han sido pequeños detalles que cambian el rumbo de todo. Y eso que decía el doctor Juan Carlos, uno lo suele ver cuando, recuerdo en este momento un caso, ese fue hace muchos años cuando estaba arrancando en lo privado, y había muchas versiones. Estaba la versión de las 5 de la mañana, la de las 8 de la mañana, las de las 11 y las de las 2 de la tarde. Y era curioso porque al inicio no recuerda nada. A las 5, a las 8, oiga, pues no sé, sería que me pasó algo y tengo el interior mal acomodado, ¿ya? Sale de la valoración médico forense, eso sucede con el médico, y dice, esta persona, ahí viene lo peligroso de
una opinión sin mucho fundamento y con especulación. Dice, en este caso, tiene huellas en la boca como si le hubieran tapado la boca, ¿ya? Y la versión que da a las 11 de la mañana dice, a mí como que me taparon la boca. Y a las 2 de la tarde, definitivamente ese desgraciado me tapó la boca y yo me levanté y comenzó. Yo siempre que hablo de este tipo de cosas, de las versiones, les digo, es una de las cosas que he aprendido a través de los años es que no hay cosa más vulnerable que la memoria. No sé si de pronto a ustedes les ha pasado en algunos casos en los cuales juran haber dicho algunas cosas o haber estado en algunos lugares o haber tenido unas reuniones cuando la otra persona dice, no, realmente nunca sucedió, nunca has estado o nunca ese elemento estuvo aquí. Yo siempre coloco este ejemplo que con mi esposa nos pasó. Una vez ella me dice, ¿y dónde están las copas de vino? Y yo, ¿cuáles copas de vino? ¿Ya? Unas copas que compramos. Yo le digo, bueno, primero, acá no tomamos alcohol en la casa, ¿ya? Segundo, nunca hemos comprado las copas de vino. Pero ella me dice, sí tuvimos unas copas. Bueno, y habla de las benditas copas. Un día hablando con un gran amigo, el doctor Javier Rojas, un psiquiatra, él me dice, eso no es raro. Dijo, a mí me pasó y él me contaba su historia. Y dice, yo juro que viví esas vacaciones y estuve en ese lugar. Y él me contaba toda la historia. Decía, era niño y construí de unas ideas y de unos comentarios unas vacaciones con juegos, con la familia, con todo el mundo. Decía, es vulnerable la memoria, ¿ya? Entonces, cuando se recogen todos estos elementos, sirven para comenzar a cotejar. Y en algunos casos se puede utilizar para ir a recoger más evidencia, en otros casos se puede utilizar para comenzar a buscar algunos elementos que soporten o comenzar a hablar de si el relato se contaminó. Justo este mes tuve una consulta y le decía a una señora, ¿eso que hizo? Contaminó la memoria de ese menor de edad. Esa persona nunca te ha hablado de violencia sexual, esa personita. Tú le hablaste de violencia sexual, tú le mostraste un pene, tú le mostraste una vagina, construyó ya, o sea, está contaminado. Le explicaba, eso a veces es muy difícil de entender para quien no está en este ámbito, ¿cierto? En este mundo, pero le decía, se puede contaminar. Entonces es importante siempre que nos metamos de que esa columna vertebral puede ser esa línea de tiempo que a veces se omite o simplemente se deja en palabras. Una de mis recomendaciones es hay que escribirla. Hace poco me gustó lo que hizo un abogado y un investigador. Llevaron un cuaderno y le dijeron, por favor, escriba qué fue lo que sucedió, ¿ya? Y creo que hoy en día eso va a salvar la reputación y el buen actuar de todo mundo. Decirle, venga, usted escribió esto, nuestro compromiso era ante esta versión. Hoy en día sabemos que hay otra versión. Entonces, la importancia de eso, ¿cierto? Pienso que, no sé, aquí sí es una pregunta, doctor Juan Carlos. Ustedes lo hacen con los clientes sobre esas versiones, sobre los comentarios para reconstruir eso, lo hacen de alguna forma grabada, audio, un escrito o no lo suelen hacer. Sí, aquí nosotros usamos dos tipos de estrategias y es una metodología de trabajo muy habitual. La primera es poder tener acceso al expediente de la fiscalía, que es quien hace esa acusación, o al expediente de la comisaría de familia, donde encontramos todas las piezas procesales. Nosotros analizamos esa información, damos lectura, construimos un plan metodológico y después de eso tenemos una sesión de trabajo con el cliente. Bien sea que el cliente es la víctima o bien sea que el cliente sea el presunto agresor. ¿Por qué lo hacemos de esa forma y a través de esa metodología? Porque la persona que vayamos a representar, bien sea la presunta víctima o el presunto agresor, tienen su propia teoría, tienen su propia estrategia, tienen su razonamiento, pero también más allá tienen un contexto anterior a los presuntos hechos que pueden incidir en lo que están diciendo. Por ejemplo, una presunta víctima de 25 años que desafortunadamente fue abusada sexualmente a los 8 años, tiene mucho más impacto y tiene mucha más materialidad de información que la que nunca ha sido víctima de un delito sexual.
No es lo mismo una persona que está saliendo de un ciclo de violencia después de 10 años a la que rompió el ciclo de violencia en la segunda fase de agresión, donde solo había permanecido 3 meses. Por eso siempre de manera objetiva iniciamos estudiando todo el expediente, luego tenemos esa sesión de trabajo con la persona que vamos a representar y allí lo primero que le decimos es, háganos un relato muy descriptivo de todo lo que ocurrió a partir del momento que usted tuvo contacto con el presunto agresor o a partir del contacto que usted tuvo con la presunta víctima, pero no del hecho de investigación como tal, ni de la circunstancia objeto de investigación, sino desde el punto inicial en que lo conoció. Lo conocí siendo un compañero de colegio y 5 años después abusó de mí en una fiesta, en un apartamento. O lo conocí como compañero de trabajo 2 días antes y luego terminó golpeándome. Es decir, siempre vamos al punto de origen para establecer esos móviles por los cuales el presunto agresor pudo incurrir en esa conducta punible, o también puede ser que la presunta víctima está mintiendo y ha creado toda una fábula de circunstancias solamente porque tiene una motivación económica, vengativa, pasional, diferencial, entre aspectos morales, religiosos, ideológicos, y nunca ocurrió el presunto delito o la conducta punible. Entonces, siempre partimos a través de esa metodología. Yo quisiera preguntarle, doctor Aníbal, y complementando lo que usted ha venido indicándonos, ¿qué incidencia puede tener un aspecto médico anterior en el momento de la declaración o del presunto delito que una víctima manifieste? Bueno, es supremamente importante, ¿ya? Y resulta que nosotros hemos encontrado lo siguiente. Cuando se hace una valoración médico-forense, cuando me preguntan qué características tiene, yo les digo, mire, es la historia clínica más detallada que usted se pueda llegar a imaginar, ¿ya? Le digo, ese es el debe ser, ¿ya? Que cómo lo hicieron en ese momento ya es otro asunto, ¿ya? Ahí sí, como una vez en una audiencia que después en segunda instancia le llamaron la atención a la juez, porque la juez me dijo, es que yo nunca he visto una historia clínica como esas que usted refiere. Yo le dije, que no, que uno no las vea es una cosa, que la literatura diga que así se tiene que hacer es otra cosa, ¿no? Segunda instancia, el magistrado decía, ¿cuántas historias clínicas puede ver un médico que se dedica a ese asunto versus la juez que dice que ha visto algunas? ¿Ya? Entonces, todo ese tema, y dice, él está refiriendo, este debe ser. Pues resulta que, regresando a ese punto, ¿qué se dio? Por ejemplo, hemos tenido unos casos bien, pero bien particulares, o sea, bien extremos, en un caso donde una persona va y dice, antecedentes ginecostétricos, una gestación, supuestamente porque esta persona la había agredido e hizo que perdiera su bebé. Método de planificación, ninguno. Partos, 0. Hijos vivos, 0. Solo una gestación y se había abortado, 0. Cuando se comenzó a trabajar sobre toda la búsqueda de información, pues se encontró que había tenido 2 embarazos, 2 partos vaginales, ¿ya? Hoy en día, 2 hijos vivos, uno menor de edad y otro ya mayor de 18 años, ¿ya? Que tenía antecedentes psiquiátricos, todo le había omitido a ese médico forense que le estaba valorando, a ese funcionario público le había omitido. Cuando nosotros entramos a comparar, pues primero le dimos la noticia acá al cliente, ¿ya? Que al cliente nos tocó, le decíamos, disculpa, la esposa que tienes, ella tiene 2 hijos. Después, dentro de todo el proceso de estrategia de defensa, uno de esos hijos iba a declarar porque los dejó abandonados y el esposo que había tenido iba a declarar, ¿ya? Esta persona se desapareció, nunca se volvió a saber de esta mujer y el proceso se cerró, pero encontramos elementos súper fuertes, pues como 2 partos vaginales, un pomeroy de hacía muchos años, una historia clínica voluminosa, o sea, una cantidad de información. Por ejemplo, ese caso es muy relevante por no decir, venga, aquí hay información. Han habido otros casos en los cuales preguntan el médico durante la valoración en un hospital o una clínica,
¿Usted consume algún medicamento? ¿Sufre de alguna enfermedad? No, ninguna. ¿Ya? Medicamentos, niega. Y se lo ha negado a un médico, dos médicos, al médico de medicina legal. Y cuando uno va y busca entre la información que se recupera antes, pues personas que estaban consumiendo benzodiazepinas porque son personas ansiosas, entonces necesitan un medicamento, un ansiolítico de forma continua y después quieren hacer pasar ese resultado positivo como si fuera producto de un contexto donde se utilizó sustancias para disminuir la capacidad de esa persona cuando en realidad venían consumiendo. Entonces ahí tiene mucha relevancia. De hecho, casos serían muchos los que uno podría contar con cada uno de los ítems de una valoración. ¿Y eso cómo se hace? Pues reconstruyendo y tomando el tiempo y diciendo, venga, ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo lo vienen consumiendo? ¿Cuándo lo formularon? ¿Por qué se formuló? ¿Quién lo formuló? ¿A cada cuánto lo tenía que haber tomado? De hecho, tenemos un caso del que estábamos hablando antes de la reunión que gira en torno a eso. Un caso de, venga, ¿quién, cuándo, cómo, dónde, por qué hay esa sustancia? Entonces, es importante esas líneas de tiempo. Por ejemplo, en ese caso, es muy importante cada cuánto, cómo se consume, quién lo había formulado, una cantidad de cosas, el detalle, la minucia para poder armar ese caso. ¿Ya? Doctor Aníbal, por la experiencia en los procesos penales acá en Colombia, la Fiscalía siempre dentro de sus pruebas para acusar a la persona como tal, hace entrega de la valoración y la historia clínica única y exclusivamente del día en que se presenta la presunta víctima manifestando que ha sido abusada o agredida, bien sea sexualmente o físicamente o psicológicamente. De acuerdo a lo que usted nos dice, afirmamos la teoría que en nuestro caso como equipo interdisciplinario siempre lo usamos, pero para la audiencia, afirmamos la teoría que es absolutamente esencial conocer la historia clínica y psicológica anterior y hasta sus orígenes de la presunta víctima para establecer si tiene credibilidad o no tiene credibilidad en lo que está manifestando. Sí, señor, necesario. O sea, es muy importante. Puede que salgan cosas positivas, negativas de eso, que no sirvan. Hay cosas que son neutrales, ¿cierto? Pero sirve para ese tema. Yo siempre, de hecho, creo que siempre lo hemos hablado, Juan Carlos, del tema de ir a atacar credibilidad, pero con ese elemento fuerte, ¿no? Porque esa persona en muchos casos, y a veces lo hemos visto de personas que tienen antecedentes psiquiátricos serios, pero serios son. Oiga, su esposa, antes de que usted la conoció en el 2015, en el 2013 estuvo hospitalizada por esquizofrenia, 30 días, ¿sí lo sabías? ¿Cómo así? Sí, señor, aquí está la historia, pero ¿cómo así? Sí, pues que no te lo haya dicho es una cosa, ¿ya? Usted mira que consumía medicamentos. No, pues a veces decía que consumía medicamentos para poder dormir. Ah, no, mire, es que el medicamento es un ansiolítico. El medicamento es para tal cosa, ¿ya? Y es de forma continua, pero ¿cómo me puedo ocultar 7 años, 3 años de esta enfermedad? Puede pasar, ¿ya? Entonces le decíamos, una persona conociste, otra persona era la que era antes de que tú la conocieras. Entonces es importante eso. Doctor Juan Carlos, y para ir cerrando, sé que tienes una cantidad de años de experiencia, en caso de que sé que también haces trabajos en el exterior. Aquí para los doctores que nos acompañan, donde te quieran ubicar, donde te ubican, a través de redes sociales, teléfono, dirección. Bueno, doctor Aníbal, muchas gracias a todos por la sesión. Me presento nuevamente, soy Juan Carlos Angarita Cruz. Soy coordinador de investigaciones a nivel nacional de la empresa Grupo de Investigaciones Especializado. Nuestra sede principal es acá en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital en Colombia. Sin embargo, desarrollamos investigaciones forenses a nivel nacional, bien sea desde la parte de defensa técnica o representación de víctimas o investigaciones corporativas. Y adicionalmente, nosotros hemos llevado a cabo investigaciones en Estados Unidos, en Panamá, en Costa Rica, en San Salvador, en Nicaragua, en Perú, en Ecuador. Creo que son los países, no se me escapa ninguno. En México también hemos estado desarrollando diferentes investigaciones.
Por eso mencionaba que aquí en Colombia es Fiscalía General de la Nación, en otros países es Ministerio Público quien lleva los procesos. Lo más importante de todo esto es la construcción de la defensa por medio de elementos materiales probatorios para poder desvirtuar y controvertir la teoría que tenga el ente acusador. Y si estamos en la barrera del ente acusador, optimizar todos los procedimientos y toda la idoneidad que ellos como funcionarios públicos y del Estado tienen en sus manuales y en sus reglamentos y en sus directivas, a efectos de que la prueba tenga esa validez en la práctica del juicio oral y no pierda ningún tipo de credibilidad, sino se mantenga incólume en todas sus características. Nuestros datos de contacto: estamos ubicados, reitero, aquí en Bogotá, en la sede principal. Nuestro edificio se denomina Centro Empresarial Arrecife. Está ubicado en la avenida Calle 26 con 69, destino hacia el aeropuerto El Dorado en Bogotá, en el piso sexto. El abonado celular de contacto es 310-511-0889 o 320-420-0094. Y en nuestras redes sociales estamos siempre a un clic. Nosotros somos un equipo interdisciplinario que estamos activos 24/7. Es decir, no estamos regidos a un horario de oficina, sino todo el tiempo estamos prestando algún tipo de servicio forense o asesoría especializada. Muchas gracias, doctor Aníbal. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por su aporte, sus tips, por condensar tanta experiencia en un espacio de estos. Yo lo recomiendo, de hecho hemos trabajado ya hace varios años, venimos trabajando en diferentes casos. Lo recomiendo, ¿ya? Una de las cosas, bueno, ya escucharon, tienen alianzas y han desarrollado casos en el exterior. Bueno, ahora nos acompaña Julián Alejandro. Él es parte de mi equipo de la Academia Forense. Les va a presentar sobre el seminario para la defensa estratégica en violencia sexual, en la cual también el doctor Juan Carlos Angarita nos va a acompañar para hablar sobre temas de entrevista, de investigación criminalística en este tipo de casos. Ahí se va a profundizar mucho más sobre algunos temas puntuales. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Muy agradecidos por su acompañamiento. Buenas noches. Gracias a usted, doctor Julián, y a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Sí, señor. Permiso. Hola, Julián. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Excelente webinar, muy agradable esta charla. En serio, qué bueno escucharte, Juan. Agradable, es muy enriquecedora, bastante conocimiento que uno adquiere en este tipo de eventos, ¿no? Precisamente fomentando la cultura, el ambiente, el conocimiento que es tan enriquecedor para nosotros. Venimos desde la Academia Forense a invitarlos a nuestro primer seminario para la defensa estratégica en delitos de violencia sexual. Les cuento. Este seminario se va a llevar a cabo el día 26 de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Va a incluir ponencias como la de aquí, pues está Juan, también está Aníbal desde Medicina Forense. Vamos a tener ponentes de talla nacional y pues que también han manejado procesos a nivel internacional. Son personas que tienen un alcance grandísimo y en este caso nos gustaría que ustedes fuesen parte de esto, ya que obviamente son personas con ganas de conocimiento, con sed de aprender. Nosotros nos tomamos el trabajo de brindarles en este momento a ustedes un beneficio adicional. ¿Cuál es ese beneficio adicional? En este momento voy a dejarles en el chat un formulario, que es un enlace. Los que se inscriban el día de hoy, en ese momento, por medio de este enlace, van a tener un 20% de descuento en la matrícula del seminario. Se preguntarán ustedes qué incluye esa matrícula del seminario. Bueno, les comento. Van a tener en ese momento, por el pago de la matrícula con el 20%, el certificado de participación, van a tener el almuerzo, van a tener refrigerios, van a tener stands, van a tener cientos de beneficios adicionales en la Academia Forense. Y pues de paso, de que estamos tocando el tema, les voy a contar qué es la Academia Forense. La Academia Forense nace con la sed de enseñar a las nuevas generaciones y también a los abogados que ya llevan gran bagaje en esta área a que mejoren y perfeccionen sus conocimientos en las ciencias forenses. Manejamos las 24 disciplinas de las ciencias forenses, llámese dactiloscopia, arquitectura forense, llámese balística, llámese genética forense, medicina forense. Son 24 y pues en este caso claramente
nosotros los estamos invitando a ustedes para que sean partícipes de este gran evento, el cual pues se va a llevar a cabo ya el otro fin de semana de este sábado en 8 días. Y para las personas que no se encuentran en el país, quiero comentarles que también manejamos un escenario virtual. Así como estamos compartiendo en este webinar en este momento, ustedes también van a poder ingresar directamente a nuestro seminario de manera virtual para que pues desde sus países también puedan ver las ponencias de estos grandes próceres del conocimiento de las diferentes áreas forenses. Sea medicina forense, también les comento que va a haber una ponencia de ciberdelitos y pues la desvirtuación de falsas pruebas en delitos de violencia sexual por medio de pruebas de WhatsApp, Messenger, mails, y cómo se deben incorporar debidamente en un proceso penal, ¿sí? Ahora bien, en este caso, teniendo muy presente esta información, les hacemos directamente desde la Academia Forense una gran invitación para que hagan parte de este evento. Y como les recuerdo, el ingreso tiene un costo muy económico de tan solo 100.000 pesos. Ustedes, por ser partícipes de este webinar, solo van a tener que cancelar 80.000 pesos, tienen un 20% de descuento. Por eso les recomiendo que se inscriban en el formulario que les acabo de enviar por el chat para que nuestros asesores se comuniquen con ustedes y les den una charla personalizada y les den los beneficios. Ese día del evento también van a haber diferentes ponencias de abogados, tenemos gente que viene de diferentes partes del país y para nosotros es un agrado y es de gran sentimiento que ustedes hagan parte de este evento. Entonces, adicionado a ello, tenemos que hay varios sitios en los que ustedes pagan 200, 300.000 pesos y creo que no les dan ni el abrazo, ¿no? Entonces nosotros sí quisimos acoger todo, preocuparnos por las personas que también van a adquirir conocimiento y no solo por la calidad de conocimiento que van a adquirir, sino adicionado a ello, que también se sientan partícipes y puedan hablar y puedan expresar lo que piensan y nos den ideas, ¿no? Para eso van a estar los stands, van a haber unas áreas específicas para unos conversatorios en los cuales ustedes pueden presentar sus puntos de vista y sería muy agradable conocer sus perspectivas porque pues desde el punto de vista forense somos muy sesgados a la ciencia técnica, ¿no? Pero si ya nos vamos a lo que ustedes piensan desde el punto de vista legal, ya sea como abogados, ya sea pues de otro punto adicional, sean psicólogos, sean médicos forenses, nos gustaría escucharlos. Por ende, el día del seminario también van a poder participar dentro del mismo. Se van a hacer partícipes y van a poder participar, valga la redundancia, de este gran evento. No siendo más, los esperamos en este gran evento, esperamos que realmente asistan y recuerden que entonces, ¿qué van a obtener ustedes en ese momento por solo pagar 80.000 pesos? Ya adicionado a ello de que tienen un descuento por haber participado en este webinar, bueno, les cuento, van a tener el certificado que les va a servir a ustedes en su currículum y pues yo digo que adicionado al certificado lo importante es el conocimiento que ustedes van a adquirir con los profesionales que van a estar. Van a tener profesionales en medicina forense, psicología forense, psiquiatría forense, informática forense, investigación y derecho penal. Van a tener el equipo multidisciplinar que ustedes deben formar y yo digo que debemos preparar para tener una defensa estratégica en casos de delitos de violencia sexual. Entonces, en este caso, creo que no siendo más, les recuerdo nuevamente, son 80.000 pesos. ¿Qué van a adquirir por esos 80.000 pesos? 7 ponencias de los mejores profesionales que se desempeñan en esta serie de delitos, delitos para la violencia sexual, que pues no tienen otro fin que generar un conocimiento adicional para ustedes y que les va a ayudar demasiado. Entonces, los esperamos que participen en ese evento y no siendo más, les recuerdo mi nombre, soy Julián Cardona, director de la Academia Forense. Les deseo una excelente noche y que estén muy bien. Hasta luego.